Introducción. La cruz invisible. La historia antes de la cruz imagina una señal, un símbolo, una marca que desde tiempos antiguos estuvo grabada en el destino de la humanidad, algo que fue anunciado en susurros, en profecías ocultas, en historias que parecen simples relatos pero que guardan un secreto profundo. Antes de que la cruz se alzara sobre el Gólgota, antes de que fuera clavada y se convirtiera en el emblema de la redención, la cruz ya existía, invisible, oculta en las sombras de la historia. No era una cruz física, de madera o hierro, sino una cruz espiritual, profética, un misterio anunciado mucho antes de su manifestación tangible. Desde Abraham, el padre de la fe, hasta Isaías, el profeta que anunció al siervo sufriente la cruz, fue insinuada, escondida y revelada en símbolos y palabras que solo ahora con ojos de fe y sabiduría podemos comprender en toda su magnitud. Esta es la historia de esa cruz invisible que se despliega a través del tiempo, como un hilo rojo que une generaciones, promesas y destinos. ¿Puedes verla? ¿Estás listo para descubrirla? Episodio 1. Abraham y la cruz en las promesas. El sacrificio que anuncia la cruz en el libro de Génesis. Encontramos uno de los momentos más dramáticos y trascendentales de toda la Biblia. Abraham, un hombre llamado por Dios desde lejos, recibe una promesa: será padre de muchas naciones, y por medio de su descendencia, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Pero en medio de esta promesa, Dios le pone a prueba de una manera que revela un misterio profundo y una sombra de lo que vendrá. Dios le pide a Abraham que tome a su hijo único, Isaac, y que lo ofrezca en sacrificio. El monte Moria se convierte en el escenario de esta prueba divina. Aunque Abraham no sabe todo el significado, este acto contiene la primera insinuación clara de la cruz. Isaac lleva la leña sobre sus hombros, como si llevara la carga del sacrificio mismo. Abraham, con un cuchillo en mano, representa a Dios que da su propio hijo, y en el último momento, Dios detiene el sacrificio y provee un carnero para el rescate. Esta escena, que parece ser solo una prueba de fe, es en realidad una profecía invisible de la cruz. El sacrificio de Isaac apunta a un sacrificio mayor, en el que Dios mismo entregará a su hijo para redimir a la humanidad. La cruz ya está allí, oculta en el relato, esperando ser descubierta siglos después. Pero esta primera imagen no es la única. A lo largo de la historia de Israel, el tema del sacrificio y la redención se repite una y otra vez. Desde las ofrendas en el tabernáculo hasta las historias de liberación, cada acto apunta hacia la cruz invisible que se haría visible en Jesús. El sufrimiento, la entrega y la obediencia a Dios están entretejidos en estas narraciones, preparando el terreno para la revelación suprema. A través de la figura de Abraham, comprendemos que la cruz no es un accidente histórico, sino un plan eterno, un diseño divino inscrito en la historia desde sus comienzos. La fe de Abraham, su obediencia y su disposición a entregar lo más amado, son ecos del sacrificio que Jesús haría, mostrando que la cruz fue anunciada mucho antes de su aparición física. Episodio 2. La cruz en los patriarcas. Jacob, José y el camino del dolor y la redención. Después de la dramática escena del sacrificio de Isaac, la historia de la cruz invisible continúa tejiéndose en la vida de los patriarcas, hombres que vivieron en medio de pruebas, traiciones y sufrimientos, pero también en medio de promesas y bendiciones que señalaban un propósito mucho mayor. En esta etapa, dos figuras destacan especialmente: Jacob y José, cuyas vidas, aunque llenas de adversidades, contienen símbolos y paralelos con el camino del sacrificio, la entrega y la redención que la cruz representa. Jacob, el hijo de Isaac, es un hombre de encuentros profundos con Dios, pero también un hombre que sufre y lucha. En su famoso encuentro con el ángel durante toda una noche, Jacob es transformado y recibe un nuevo nombre, Israel. Esta lucha no solo es física, sino espiritual, y revela que la vida del creyente está marcada por el conflicto, el dolor y la perseverancia. En este sentido, la cruz invisible está en esa lucha interna, en esa entrega y cambio que el alma experimenta al rendirse a la voluntad divina, aun cuando el camino sea difícil y doloroso. Pero es la historia de José, el hijo amado de Jacob,
la que contiene quizá el símbolo más poderoso y claro de la cruz antes de la cruz. José, vendido por sus propios hermanos, llevado a Egipto como esclavo, acusado falsamente y encarcelado, sufre injusticias que parecen definitivas. Sin embargo, su sufrimiento no es en vano. A través de la humillación y el dolor, José se convierte en salvador de muchas vidas, incluyendo la de su propia familia y la de muchas naciones. Su vida refleja el camino del siervo sufriente que Isaías profetizaría siglos después. José lleva una túnica de muchos colores, que puede parecer un símbolo de privilegio, pero que también despierta envidia y odio, y termina siendo motivo de su caída. Su vida es un ejemplo del rechazo y la traición que Jesús mismo experimentaría. José es elevado a una posición de poder solo después de pasar por la cruz del sufrimiento, la soledad y la injusticia. Así, en José vemos reflejado el patrón invisible de la cruz, el camino de entrega, rechazo y exaltación que Dios tiene preparado para su Hijo y para todos los que caminan con fe. A través de estas historias, podemos ver cómo la cruz invisible no es un misterio aislado, sino un tema recurrente en la historia de la salvación. Cada patriarca, cada prueba, cada acto de fe y obediencia, son parte de una gran narrativa divina que apunta hacia la cruz. La cruz estaba allí, aunque nadie la viera todavía. La cruz no solo es un símbolo de muerte, sino también de vida, de redención, y de la soberanía de Dios sobre el dolor y el sufrimiento. Este episodio nos invita a mirar nuestra propia vida bajo esta luz. ¿Podemos ver la cruz invisible en nuestros momentos de lucha? ¿Podemos entender que el dolor, aunque duro, tiene un propósito en el plan divino? Como Jacob y José, estamos llamados a perseverar, a confiar y a creer que la cruz que llevamos no es un fin, sino un camino hacia la redención y la gloria. Episodio 3: Profecías de Moisés y los Salmos. Voces que anuncian la cruz invisible. Los primeros libros de la Biblia, atribuidos a Moisés, y los Salmos, llenos de oración y profecía, contienen ecos profundos que apuntan hacia la cruz mucho antes de que ésta se hiciera visible en la historia. A través de palabras cifradas, símbolos y figuras, la cruz aparece como un mensaje oculto que solo la fe puede descubrir. En el libro de Éxodo, por ejemplo, encontramos el relato del Cordero Pascual, cuyo sacrificio y sangre en los dinteles protegieron a Israel de la muerte. Esta escena no es simplemente un rito antiguo, sino una sombra clara y poderosa del sacrificio del Cordero de Dios, Jesús, que más tarde cargaría con la cruz para redimir al mundo. La sangre que salva, la entrega total, y el paso de la muerte a la vida, son elementos esenciales que el pueblo de Israel ya comenzaba a comprender, aunque en forma simbólica. Más adelante, en Levítico, los sacrificios de animales y el sistema de ofrendas muestran una realidad espiritual, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cada sacrificio era una prefiguración de la cruz, donde el único sacrificio perfecto sería consumado por el Mesías. Aquí la cruz invisible es un recordatorio constante de que la salvación requiere entrega y reconciliación. Los salmos, por su parte, son una fuente riquísima de profecías y expresiones del sufrimiento y la esperanza del siervo de Dios. El Salmo 22, que comienza con las palabras Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es una profecía que describe con detalles asombrosos el sufrimiento que Jesús padecería en la cruz siglos después. La descripción del cuerpo traspasado, la burla de los enemigos y la confianza en Dios, a pesar de todo, revelan la cruz invisible en forma de poema y clamor. En el Salmo 69, se habla de un alma que sufre por amor a la justicia, que es odiada sin causa y que ofrece su vida como una ofrenda. Es otra voz que anticipa el sacrificio y la entrega total en la cruz, mostrando que el camino del siervo incluye dolor, rechazo, pero también victoria y redención. Estas profecías y símbolos no solo revelan la cruz, sino que preparan el corazón de Israel para recibir al Mesías. Aunque la cruz física aún no existía, su sombra era clara y poderosa. La cruz invisible se mostraba en la historia, en la liturgia, en la poesía y en la esperanza de un pueblo que anhelaba redención. Este episodio nos invita a escuchar esas voces antiguas, a leer entre líneas,
y a descubrir la cruz invisible, que ha estado presente desde el principio, llamándonos a una fe profunda y a una comprensión más amplia del sacrificio y el amor de Dios. Episodio 4, Isaías y el siervo sufriente. La cruz revelada en el profeta, en el corazón del Antiguo Testamento. El profeta Isaías aparece como una voz que resuena con fuerza y misterio. Entre sus muchas profecías, destaca una serie de pasajes que describen al siervo del Señor, una figura que sufre, es rechazado y sacrificado, pero que a través de su dolor trae salvación y vida. Estos textos son algunas de las más claras y profundas revelaciones de la cruz invisible, anticipando el sacrificio de Jesús siglos antes de que el madero se alzara. Isaías 53, conocido como el Cántico del Siervo Sufriente, es una descripción conmovedora y desgarradora. En este capítulo, el siervo es presentado como alguien despreciado, rechazado por los hombres, herido por nuestras rebeliones y traspasado por nuestras iniquidades. Cada palabra es un eco de la cruz, cada frase es un reflejo del sacrificio que sería consumado en Jerusalén. El profeta no solo anuncia el sufrimiento, sino también el propósito: por sus heridas fuimos sanados. Este texto revela la cruz invisible como el puente entre la muerte y la vida, entre el pecado y la redención. Pero Isaías no se limita a mostrar el dolor. También revela la esperanza y la victoria que emergen de la cruz. El siervo, aunque golpeado, no permanece en la muerte. Su sacrificio es voluntario, hecho en obediencia al plan divino, y por medio de él, muchos son justificados. La cruz invisible, por tanto, es también una promesa de restauración, de reconciliación entre Dios y la humanidad. Además, en otras partes del libro, Isaías utiliza símbolos como el árbol y la columna para aludir al futuro instrumento del sacrificio. El árbol de justicia no es solo una imagen literaria, sino una sombra que apunta al madero de la cruz, que sería el lugar donde la justicia y la misericordia se encontrarían para siempre. Este episodio nos invita a contemplar la cruz no solo como un objeto físico o un símbolo religioso, sino como un misterio profundo revelado por el Espíritu Santo a través de la palabra profética. La cruz invisible en Isaías nos muestra que el sacrificio de Jesús no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de un plan eterno, escrito en el corazón mismo de la revelación divina. Al entender la cruz desde esta perspectiva, podemos sentir la profundidad del amor de Dios, que envió a su siervo a sufrir por nosotros, para que en medio del dolor hubiera esperanza y vida eterna. La cruz invisible se vuelve visible a través de la fe, y su poder transforma el dolor en redención, la muerte en vida. Episodio 5, los profetas menores y la cruz oculta. Señales y sombras en la Escritura más allá de las grandes profecías de Isaías. La cruz invisible se desliza también por los textos de los profetas menores, esos mensajeros que, aunque breves en palabra, son ricos en significado y revelación. Joel, Miqueas, Zacarías y otros guardan en sus escritos destellos de la cruz, como señales ocultas que apuntan a un futuro donde el sacrificio y la redención se manifestarían plenamente. En el libro de Miqueas, por ejemplo, se anuncia que el Mesías nacería en Belén, un pequeño pueblo que parece insignificante, pero que sería el escenario donde la cruz se haría visible. El lugar humilde anuncia que el plan divino no se revela en el poder mundano, sino en la humildad y el sacrificio. Esta contradicción entre la grandeza divina y la pequeñez humana es uno de los misterios centrales de la cruz invisible. Zacarías, por su parte, habla de un rey justo y humilde, que es herido y traspasado, anticipando con símbolos la pasión que Jesús experimentaría. En sus visiones, el profeta también describe la traición, la negación y la entrega a la muerte, todos elementos que forman parte del drama de la cruz. La corona de espinas y el madero están ya en la mente de estos textos, aunque no aparezcan de forma explícita. Joel describe el derramamiento del Espíritu, un acontecimiento que luego se cumple en Pentecostés, vinculando la cruz con la promesa de renovación y vida nueva. La cruz invisible aquí se muestra como un puente entre la muerte y la vida, un lugar donde el Espíritu de Dios actúa para transformar corazones y destinos. Estos profetas menores, con sus palabras cortas pero intensas,
nos recuerdan que la cruz no es solo un símbolo de muerte, sino también de esperanza y promesa. Ellos preparan el terreno para la manifestación visible de la cruz, dejando señales y sombras que solo la fe puede reconocer. Al contemplar estos textos, podemos entender que la cruz invisible está presente en toda la historia de la salvación, incluso en los detalles más pequeños y en las voces que a menudo pasan desapercibidas. Nos invitan a buscar más allá de lo evidente, a descubrir el misterio escondido en las palabras antiguas y a reconocer que la cruz es un plan divino que atraviesa toda la Escritura. Este episodio es un llamado a la reflexión profunda. ¿Estamos atentos a la cruz invisible en nuestras vidas y en la historia? Podemos ver cómo Dios utiliza lo pequeño, lo humilde y lo aparentemente débil para cumplir su propósito eterno. Episodio 6: El templo, el sacerdocio y la cruz invisible. Rituales que apuntan al sacrificio supremo. En el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel, el templo y el sacerdocio levítico constituían el corazón espiritual donde se manifestaba la relación entre Dios y su pueblo. Allí, a través de sacrificios, ofrendas y rituales, se hacía palpable una realidad invisible. La cruz estaba siendo anunciada, no en forma física, sino en símbolos que revelaban un plan eterno de redención y reconciliación. Los sacrificios de animales, desde los corderos pascuales hasta las ofrendas por el pecado, eran sombras y prefiguraciones del sacrificio perfecto que un día tendría lugar en la cruz. Cada año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de un animal inocente para pedir perdón por los pecados del pueblo. Este acto repetitivo y temporal apuntaba hacia la necesidad de un sacrificio definitivo, uno que limpiara para siempre el pecado y restaurara la comunión entre Dios y la humanidad. En estos rituales, la cruz invisible se manifiesta como el clímax hacia el cual todos los sacrificios convergen. La sangre derramada no era un fin en sí misma, sino un símbolo del precio que debía pagarse para la redención. La madera del altar, el fuego que consumía la ofrenda, y el incienso que ascendía al cielo, todo formaba parte de un mensaje codificado que habla de entrega, purificación y reconciliación. El sacerdocio levítico, con sus vestiduras sagradas y su función mediadora, prefiguraba al gran sumo sacerdote que vendría a ofrecerse a sí mismo como sacrificio vivo. Este sumo sacerdote no solo llevaría el pecado, sino que también abriría el camino hacia la presencia misma de Dios, derribando el velo que separaba al hombre de su Creador. Además, la estructura misma del templo, con sus espacios sagrados y su separación entre lo santo y lo santísimo, es una imagen de la separación causada por el pecado y la necesidad de un mediador. La cruz invisible es la llave que abrirá esa puerta cerrada para siempre, permitiendo el acceso directo a Dios mediante el sacrificio del Mesías. Este episodio nos invita a ver los rituales y el templo no como meras ceremonias antiguas, sino como una narrativa sagrada que anticipa la cruz, una historia que revela el amor y la justicia de Dios manifestados en un sacrificio único y perfecto. Al comprender esta conexión, podemos apreciar la cruz como el cumplimiento de un sistema que Dios mismo instituyó para revelar su plan de salvación. La cruz invisible se vuelve visible cuando entendemos que todos los símbolos y ritos apuntan a ella como la piedra angular de la fe. Episodio 7: La cruz en la sabiduría bíblica. Ecos de redención y sacrificio. Los libros sapienciales de la Biblia, como Proverbios, Eclesiastés, Job y el Cantar de los Cantares, son una fuente rica en enseñanzas sobre la vida, el sufrimiento, la justicia y la esperanza. En medio de su lenguaje poético y reflexivo, la cruz invisible se insinúa como un tema profundo que conecta el dolor con la redención, la muerte con la vida, y la sabiduría con el sacrificio. En el libro de Job, por ejemplo, el sufrimiento del justo aparece como un camino misterioso que, aunque incomprensible para el hombre, tiene un propósito en la economía divina. Job, aunque no conoce la cruz en términos explícitos, experimenta un dolor que preludia el sacrificio de Jesús. Su perseverancia y confianza en Dios, a pesar de la adversidad, reflejan el espíritu de entrega y fidelidad que la cruz simboliza. Proverbios nos habla de la sabiduría que se manifiesta en la humildad, la obediencia y el temor de Dios,
valores que están en el corazón del mensaje de la cruz. La verdadera sabiduría, según estos textos, no es la fuerza ni el poder, sino la capacidad de aceptar la vulnerabilidad, de servir y de sacrificarse por los demás, exactamente lo que la cruz representa. El Eclesiastés, con su famoso "todo es vanidad", nos muestra la fragilidad y temporalidad de la vida humana, y en ese vacío aparente, la cruz aparece como la respuesta que da sentido a la existencia. La cruz invisible en este libro es una invitación a buscar lo eterno, a encontrar en el sacrificio y la entrega el camino hacia la verdadera vida. El Cantar de los Cantares, aunque es un poema de amor, también contiene imágenes que pueden entenderse como anticipaciones del amor sacrificial que se revelará en la cruz. La entrega total, la unión de dos almas, y el compromiso eterno, son reflejos del amor que la cruz simboliza. Este episodio nos desafía a ver la cruz no solo como un símbolo religioso, sino como un principio de vida, una sabiduría divina que invita a vivir con humildad, entrega y esperanza, en medio del sufrimiento y la incertidumbre. Al contemplar estos escritos, comprendemos que la cruz invisible está tejida en la misma esencia de la sabiduría bíblica, llamándonos a una fe madura y profunda que trasciende el dolor y abraza la vida nueva que solo el sacrificio puede traer. Episodio 8, Reyes y Cruz Invisible. El dolor y la redención en el liderazgo de Israel. En la historia de Israel, los grandes reyes y líderes fueron figuras cruciales que, en medio de su poder y autoridad, experimentaron sufrimiento, traición y pruebas que anticiparon, de manera invisible, el sacrificio y la redención que la cruz simboliza. Desde David, el rey poeta y guerrero, hasta Salomón y otros, sus vidas revelan que la cruz no es solo un símbolo del Mesías, sino un camino que también los hijos de Dios recorren en su fe y liderazgo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió muchos salmos que expresan el dolor, la angustia y la esperanza de un corazón que sufre, pero confía. Su vida estuvo marcada por persecuciones, errores y arrepentimientos profundos, reflejando el conflicto humano entre la fragilidad y la fe. En sus salmos, como el 22 y el 51, podemos escuchar el eco de la cruz invisible, el grito de un alma que busca perdón y redención. Además, David es una figura mesiánica que apunta hacia Jesús, el Rey de Reyes que llevaría la cruz. Su reinado muestra la realidad de que el poder terrenal está ligado a la cruz invisible del sufrimiento y la responsabilidad. La cruz es, entonces, también un llamado a la humildad y al servicio, no solo un instrumento de tortura, sino un símbolo de entrega y amor. Salomón, aunque conocido por su sabiduría, también experimentó las consecuencias del orgullo y la fragilidad humana. Su reinado, marcado por grandezas y errores, nos recuerda que la verdadera sabiduría y liderazgo están ligados a la aceptación de la cruz invisible, la carga de la responsabilidad y el sacrificio personal por el bienestar del pueblo. Otros líderes, como los profetas y jueces, también reflejaron en sus vidas esta cruz invisible, luchando contra la injusticia, enfrentando la oposición y manteniendo la fe en medio de la adversidad. Sus historias muestran que la cruz no es exclusiva del Mesías, sino que es un camino que acompaña a todos los que siguen la voluntad de Dios. Este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y liderazgo, sea en el hogar, la comunidad o el trabajo. La cruz invisible está presente en las pruebas, en el dolor, pero también en la oportunidad de amar y servir con un corazón humilde y entregado. Al contemplar las vidas de estos líderes, comprendemos que la cruz es un camino de transformación y esperanza, un llamado a vivir con fe y valentía en medio de las dificultades, confiando en que Dios obra para bien. Episodio 9, Juan el Bautista y los precursores. Voces que anuncian la cruz invisible. Antes de que la cruz se hiciera visible en el Gólgota, la historia de la redención estuvo marcada por voces que anunciaron la llegada del Mesías y su sacrificio, voces que prepararon el camino para el sacrificio supremo. Entre estas figuras destaca Juan el Bautista, el profeta que con valentía proclamó la llegada del reino de Dios y el llamado urgente al arrepentimiento. En su vida y mensaje, la cruz invisible se revela como la realidad que subyace detrás de sus palabras y su misión. Juan vivió en el desierto,
apartado de las comodidades del mundo, entregado a la preparación espiritual del pueblo para el encuentro con Jesús. Su llamada era clara: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Pero detrás de este llamado a la conversión estaba el anuncio de la cruz, la invitación a una vida de entrega y sacrificio, al camino que Jesús recorrería para traer salvación. El bautismo que Juan administraba era un símbolo de muerte y renacimiento, una señal visible de la transformación que solo es posible a través del sacrificio y la cruz. Al sumergirse en las aguas, los arrepentidos reconocían la necesidad de dejar atrás el pecado y el egoísmo, y caminar hacia una vida nueva, marcada por la entrega y la fe. Además, Juan fue el que señaló directamente a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anticipando con una claridad impactante el significado de la cruz. Este título no solo reconoce a Jesús como sacrificio, sino que revela la cruz como el acto definitivo de redención. Otros precursores y profetas que vivieron en el tiempo previo al ministerio de Jesús también fueron portadores de esta cruz invisible. Sus mensajes hablaban de juicio, esperanza y misericordia, invitando a un cambio profundo que solo podía realizarse a través del sacrificio y la gracia divina. La vida de Juan culminó en el sacrificio, siendo arrestado, encarcelado y finalmente martirizado, mostrando que la cruz invisible no solo es para el Mesías, sino para todos los que lo siguen con fidelidad. Su entrega es un espejo de la cruz visible que estaba por venir, un testimonio de que la fidelidad a Dios a menudo implica sufrimiento y entrega total. Este episodio nos invita a escuchar la voz de Juan y de los precursores como un llamado a prepararnos para la cruz invisible en nuestras vidas, a aceptar el camino del sacrificio, la humildad y la fe que transforma y salva. Al comprender la importancia de estas voces preparatorias, podemos acercarnos con mayor profundidad al misterio de la cruz y al llamado de Jesús a tomar nuestra propia cruz y seguirle. Episodio 10: La cruz invisible hoy. Un llamado a la fe, la entrega y la esperanza, después de recorrer el vasto y misterioso camino que la cruz invisible ha trazado a lo largo de la historia, desde Abraham hasta Juan el Bautista, llegamos al momento crucial. ¿Qué significa esta cruz para nosotros hoy? La cruz que fue anunciada, profetizada y simbolizada. ¿Cómo impacta nuestra vida en el presente? ¿Podemos verla, abrazarla y caminar con ella? La cruz invisible no es solo un símbolo antiguo ni un recuerdo distante. Es una realidad viva que toca nuestro corazón y nuestra existencia cada día. Nos habla de sacrificio, sí, pero también de amor incondicional, de perdón, de esperanza y de vida nueva. La cruz nos invita a mirar más allá de las apariencias, a descubrir que en medio del sufrimiento y las pruebas, Dios obra para nuestro bien y para la redención del mundo. Aceptar la cruz invisible es aceptar un camino que puede ser difícil, lleno de renuncias y desafíos. Es un llamado a la humildad, a la entrega de nuestro ego, a la confianza en un Dios que conoce nuestro dolor y camina con nosotros. No estamos solos en esta senda. Jesús, que llevó la cruz visible, también nos sostiene en la invisible, la que vivimos en el día a día. Este camino no es para los débiles, pero sí para los valientes, para aquellos que tienen fe y esperanza. La cruz invisible transforma el dolor en propósito, la derrota en victoria, la muerte en vida eterna. Es el misterio de la gracia que nos sostiene cuando todo parece perdido. Hoy, la invitación es clara: mira a tu alrededor. Observa las cruces invisibles que tú y los que te rodean llevan. Reconoce que en cada sacrificio, en cada acto de amor y perdón, la cruz está presente. Camina con ella, no como carga pesada, sino como signo de una vida entregada y llena de sentido. Te invito a tomar esta cruz invisible, a hacerla parte de tu historia y de tu fe. Que no sea solo una enseñanza o una idea, sino una experiencia viva que transforme tu corazón y tus acciones. En la cruz está la esperanza más grande que el mundo pueda ofrecer. Que esta serie haya despertado en ti la mirada para ver lo invisible, para creer en lo anunciado y para vivir con el poder de la cruz cada día. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la paz y la gracia del Señor te acompañen siempre.